contaminas, no te voy a sancionar, te voy a pedir que te corrijas. Y si es que te tengo que sancionar, te voy a multar solamente por la tercera parte de la multa original, presidente. ¿Qué clase de mensaje se está dando en este sentido, presidente? También se está diciendo que las multas recaudadas de parte de la OEFA deberán trasladarse directamente al Tesoro Público y no revertirse al ente regulador en este caso. Y se ha dicho, se ha esgrimido como principal argumento que se configuraría un incentivo perverso al recaudar directamente el OEFA las multas, dando a entender que los funcionarios del OEFA emiten multas de manera indiscriminada sin ningún criterio técnico, presidente. ¿Dónde está demostrado eso? ¿Alguien puede sostener eso? ¿Que los funcionarios de la OEFA han emitido sus multas a criterio arbitrario y sin ningún sustento técnico? Yo, que he seguido casos concretos, presidente, puedo dar fe de lo contrario. Más bien el OEFA ha venido actuando con absoluto criterio técnico y creo que eso todos lo han reconocido. Adicional. Presidente, también es usual, es natural que los reguladores, los organismos reguladores se financien con las multas que emiten. ¿Por qué, presidente? Justamente para mantener un criterio de independencia, presidente. En el artículo 20, presidente, se está diciendo que las zonas reservadas que antes se constituían con una resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, con criterio técnico, por supuesto, que eran una categoría transitoria, hay que decirlo, ahora se aprobarían mediante decreto supremo por el Consejo de Ministros, que está sujeto eminentemente a un criterio político. ¿Cuál es el resultado, presidente, de esto? Se burocratiza, se complejiza, se alarga el proceso, lo cual no entiendo cómo es que puede atraer a las inversiones. Por eso, presidente, yo quisiera preguntarle de manera muy concreta al presidente de la comisión, ¿qué tiene que ver esto con la atracción de inversiones? ¿Cómo es que complejizar, burocratizar el proceso de reconocimiento de zonas reservadas va a revertir la desaceleración económica, presidente? Y habría que precisar, presidente, que ni las zonas reservadas ni las áreas naturales protegidas constituyen traba alguna para la realización de proyectos. Cuando se da una zona reservada, un área natural protegida, se respetan los derechos adquiridos. Así que yo no entiendo qué tiene que ver esto con la desaceleración económica, presidente. En el artículo 21, presidente, también se reducen los plazos para la emisión de opiniones técnicas en los estudios de impacto ambiental, pero sobre todo se uniformiza. Antes, presidente, había plazos diferenciados para que aquellos grandes proyectos que se realicen en zonas vulnerables por criterios sociales y ambientales puedan tener plazos un poco más amplios, pero ahora se uniformiza y se establece que aquel funcionario que demore más de 30 días en emitir su opinión va a ser sancionado, presidente. Adicional. Estamos de acuerdo todos con agilizar los procedimientos para favorecer las inversiones, pero esto no puede hacerse a costa de reducir los estándares ambientales y por consiguiente, presidente, poner en riesgo nuestro medio ambiente y por consiguiente nuestra salud. Si queremos agilizar los trámites, presidente, no le pongamos toda la carga a los plazos y a los funcionarios, fortalezcamos la institucionalidad, dotemos de mayores recursos humanos a las instituciones encargadas, dotémosle de mayores recursos financieros. Esto sí podría permitir la agilización de los trámites. Instalemos la famosa ventanilla única, cuya aprobación dimos, medida que aprobamos hace cerca de un año y que hasta el día de hoy no se hace, presidente. O sea, si realmente queremos agilizar, fortalezcamos la institucionalidad ambiental, que es la manera como vamos a poder lograrlo, presidente. Tiempo adicional. Presidente, en el artículo 22 nuevamente se recortan funciones, competencias del Ministerio del Ambiente, presidente. Parece que el Ministerio del Ambiente es el patito feo del Ejecutivo, el culpable de que se detengan todas las inversiones o en todo caso el chivo expiatorio. Sin embargo, nadie ha sustentado esto de manera clara, técnica, fundamentada. Se dice, presidente, que el Ministerio del Ambiente, que era el ente rector en materia de ordenamiento territorial, tal como establecen sendas normas vigentes al día de hoy, va a dejar de serlo para dejar esa responsabilidad a la presidencia del Consejo de Ministros. Pero nadie explica por qué, a razón de qué y cómo eso va a facilitar las inversiones. No hay ninguna explicación, presidente. Pero además se excluye a los gobiernos regionales de este proceso.
mucho ojo, presidente, gobiernos regionales que en función de su ley orgánica, y subrayo esto, de su ley orgánica, tienen competencias en materia de gestión y ordenamiento territorial. Por lo tanto, si quisiéramos aprobar alguna modificación en este sentido, tengamos en cuenta que se trataría de modificar una ley orgánica que requiere una votación particular, presidente. Pero además, presidente, con ese artículo 22 se pretende desnaturalizar el proceso de ordenamiento territorial, diciendo que este proceso no asigna ni define usos del territorio, solamente constituye una referencia, un marco referencial. Y esto, presidente, ¿en qué deviene finalmente? En mantener el desorden, el caos, la confusión, que es justamente lo que ahuyenta las inversiones. Y el ejemplo más claro de eso, presidente, es el flagelo que vivimos el día de hoy con la minería ilegal. Puesto que una de las causas de la minería ilegal, presidente, es el desorden en la asignación de usos del territorio, presidente, porque se dieron una serie de concesiones mineras de manera arbitraria, superpuestas a áreas naturales protegidas, a zonas urbanas, a parques arqueológicos, y hoy no sabemos cómo revertir esa situación. Por eso requerimos un proceso de ordenamiento territorial, que muy bien estaban empezando a promover los gobiernos regionales con la asesoría técnica del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, hoy se pretende detener ese proceso, presidente, sin explicarnos cómo es que esto supuestamente contribuiría a atraer las inversiones. Y para ir concluyendo, presidente, en el artículo 23, por su intermedio al presidente de la Comisión de Economía, se dice también, presidente, nuevamente, que aquello que era competencia del Ministerio del Ambiente, dación de límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental mediante resolución ministerial, va a requerir ahora un decreto supremo refrendado por otros sectores. Nuevamente se burocratiza, se complejiza, se alargan los procesos en lugar de facilitarlos. Pero además, presidente, de manera totalmente absurda, porque ya el Ministerio del Ambiente, para la emisión de estas normas, establecía todo un proceso de consulta con los otros sectores, un proceso con sustento técnico, no con arbitrariedad, presidente. ¿Y de qué hablamos, presidente, cuando hablamos de límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental? Estamos hablando de definir los niveles de contaminación que vamos a permitir. Y esto, presidente, tiene directo impacto en nuestro medio ambiente y en nuestra salud, presidente, con los consiguientes costos que va a significar para el Estado y los ciudadanos y para las propias empresas, presidente. Y quiero dar un ejemplo muy concreto. La congresista Perestello y el congresista Nayab hemos sido parte de un grupo de trabajo que ha estado acompañando un proceso en Loreto, en el ámbito del lote 1AB, donde trabaja la empresa Pluspetrol, donde hubo todo un problema de contaminación, entre otras cosas porque no se tenían definidos estándares de calidad ambiental, porque estos se aprobaban a gusto del cliente y que significaron que a pesar de que se dio la remediación de la contaminación en determinado momento, como los estándares eran demasiado permisivos, no se corrigió realmente el problema y ahora nuevamente el Estado y la empresa tienen que invertir en corregir la contaminación. Continúe. Haciendo un doble gasto que se hubiera podido evitar si desde el principio hubiéramos tenido estándares de calidad ambiental adecuados y definitivos, presidente. Finalmente, presidente, en el tema del saneamiento físico legal, quisiera señalar que son necesarias salvaguardas respecto al derecho al territorio de los pueblos indígenas y las tierras de comunidades campesinas y nativas, que mucho ojo, presidente, tienen amparo constitucional, aun cuando no estén tituladas. Así que mucho cuidado con que estas normas, en los artículos 36, 37 y 38, puedan afectar estos derechos constitucionales de los pueblos indígenas, presidente. Recordemos que cuando el gobierno aprista pretendió afectar estos derechos con los decretos legislativos, supuestamente para respaldar el Tratado de Libre Comercio, tuvimos un gravísimo conflicto social y muertos que lamentar. No permitamos que se repitan esas historias, presidente. Por eso, presidente, es que creemos que por lo menos este capítulo referido al tema ambiental no puede aprobarse de ninguna manera así como está, presidente. Mínimamente debiera la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente debatirlo, revisarlo, corregirlo, proponer mecanismos que agilicen, clarifiquen los procedimientos para los inversionistas, pero no a costa de perjudicar nuestro medio ambiente y con ello nuestra salud, presidente.
Así que, presidente, como cuestión previa, en todo caso, yo pediría que como mínimo, si es que el criterio no es como nuestra bancada ha planteado, que el proyecto en su integralidad se retorne al Ejecutivo para que se lleve a cabo un debate serio, profundo, técnico, participativo. Si es que ese no va a ser el criterio, que mínimamente todas estas normas referidas al capítulo ambiental sean dejadas de lado y que el Ejecutivo envíe un proyecto a la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente para que lo discutamos ampliamente y responsablemente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Verónica Mendoza.